Hola familia, ¿cómo están? Buenos días. Este día 18 de julio de este año 2022. Un gusto saludarles, un gusto estar aquí conectado con usted para compartir la palabra de Dios. Después de un largo fin de semana, un fin de semana muy cansado, un fin de semana muy eh, con muchas actividades, pero gracias a Dios pues aquí estamos para compartir su palabra. En lo que se conectan, pues bueno, seguimos practicando el tema de la oración, seguimos activando nuestras vidas. Así que un gusto saludarle. Hermana Marian, buenos días. Hermano José, buenos días. Gracias a Dios por su vida, por la vida de su familia. ¿Cómo están? En lo que se conectan nuestros demás hermanos, pues vamos a seguir eh, pues saludándonos. Y si no, pues ya empezamos. En lo que se les da el recordatorio, el aviso de que ya llegamos a este día. Bueno, ok. Gracias por sus saludos. Bueno, vamos a empezar nuestra actividad y como se vayan integrando, pues ya que se vayan enrolando en el tema. Bueno, una de las herramientas que tenemos que aprender para fortalecernos, hermana María, mi hermano José, los que, los que vayan llegando, es que tenemos que fortalecernos en las pruebas. Las pruebas tuvieron que ser actividades de lo que mantenían conectado con Dios. ¿Sabe? Cada prueba, cada cosa que nosotros hacemos en la vida, pues nos mantienen tal vez cerca o lejos, dependiendo qué es lo que nosotros pues estemos haciendo, ¿no? Porque la vida nos trae muchas pruebas y esas pruebas, ¿sabes? Son consistentes con las palabras sobre lo que nosotros vivimos y lo que libera nuestro propósito y lo que activa o lo que desactiva lo que nos rodea. Mire, nosotros hemos entendido o hemos enseñado, más bien vamos a decirlo, hemos enseñado este tema. Nosotros somos la muestra o el ejemplo o el testimonio de fe de lo... Porque no hay quien modele esta fe. Si no lo modelamos nosotros como hijos de Dios, la gente sin Cristo, ¿dónde va a entender? ¿Dónde va a encontrar? ¿Dónde va a activar las cosas de fe? Así que nos tenemos que pues aventar a decir que las cosas que hizo David para fortalecerse fueron algunas de las cosas que hacía para conectarse con el Señor y tenemos que aprenderlas, es ser llevado a un tiempo de prueba. ¿Sí? El tiempo de prueba nos va a llevar al propósito de Dios. David no salió al desierto sin las herramientas necesarias. Jesús no llegó a su destino sin las herramientas necesarias para enfrentar las pruebas, como Jesús en el desierto y David durante todo el tiempo que se fue perseguido. Dios lo llevó porque ya estaba listo, no listo para ser rey, sino listo para pasar las pruebas. Nosotros estamos listos, familia, para pasar las pruebas. Hay un dicho que dice que las pruebas son para sus mejores guerreros. No es cierto, son para sus hijos. Las pruebas son para sus hijos, para podernos entregar su herencia, para podernos entregar lo que Él tiene para nosotros. Entonces, esto revela una verdad acerca de la naturaleza de Dios que debería de darnos buena razón para confiar en Él cuando experimentamos desafíos de vida. La verdad, siempre debemos estar preparados para el momento que vive ahora o que vivimos, porque Dios nunca deja de darle la antelación, las herramientas que necesita. Puede ver este aspecto en la naturaleza de este episodio, en la historia de Éxodo. Mire, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, dice Éxodo 13:17.
Pero Dios pensó, si se les presenta la batalla, podrían cambiar la idea de regresar a Egipto. Dios sabe lo que somos capaces de pasar o de lo que no somos capaces de pasar. ¿Por qué? Porque Dios dijo, si ellos ven la guerra, se van a espantar y se van a regresar. Y los cambia de camino y Dios los pone en una batalla con los amalecitas. Entonces, si Dios los pasa, dices, los paso por Egipto o los paso por Amalek, va a haber una diferencia. Con Egipto no van a poder, pero con Amalek sí van a poder. Entonces, Dios sabe que lo que podemos pasar es algo de la victoria que ya Dios nos dio. Es decir, que Dios ya nos da la victoria antes de que lo pasemos. ¿Qué estamos pasando? ¿Un momento de crisis? ¿Sabe? Dios ya nos dio la victoria. Sabe que vamos a pasar este tiempo de crisis. Y eso a mí me da ánimo, me bendice. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que si Dios nos pasa por aquí es que vamos a pasar. En Dios somos formados, en Dios somos procesados, pero saben, Dios tenemos la victoria, porque Él no nos va a dejar algo más grande de lo que nosotros podemos soportar, aguantar en esta vida. Dios alejó a los israelitas de este desafío para el que no estaban preparados. La verdad consecuente es que las batallas y las pruebas a las que Él los llevó eran aquellas por las cuales ellos iban a salir victoriosos, porque Dios las había preparado para salir adelante. Dios es un Padre bueno, jamás nos prepara para fracasar. Yo quiero que ahí usted me ayude a escribir, Dios nos prepara para la victoria. Jamás Dios nos va a preparar para fracasar. Dios nos da la victoria, aquello que estamos viviendo, aquello que estamos pasando, Dios nos prepara para la victoria. Dios nos prepara para crecer. Familia, una victoria no solamente es para celebrar, sino para crecer. Así como las pruebas, las batallas, Dios nos prepara para la victoria. Así como yo, ¿sabe? Jamás enviaría a mis hijas a enfrentar un desafío que las va a lastimar, sino al contrario, soy un padre y yo me imagino que usted es una madre, un padre que no le gustaría lastimar a sus hijos, al contrario, le gustaría pasarlos por un lugar donde sean preparados, ¿sabe? Porque si Dios no lo hace, qué sabio, pues menos nosotros, ¿verdad? Porque entendemos que el tema de la fortaleza, del fortalecimiento, tiene que ver mucho con esos procesos en donde tenemos que pasarlos para poder crecer. Ahora, la piedra angular de la revelación de la palabra Dios es bueno. ¿Usted puede decir conmigo Dios es bueno? Diga conmigo Dios es bueno. Buenos días, pastor. ¿Qué andamos? Creo que la razón por la cual muchos creyentes caen en la trampa, escuche, del miedo y la trampa de la ansiedad en medio de una crisis es que permiten que el enemigo los distraiga del hecho de que están preparados con las herramientas que ya tenemos. Y Dios nos ha dado, ¿sabe? No una espadita solamente. Dios no solamente nos ha dado cosas pequeñas, Dios nos ha dado cosas poderosas, cosas grandes. Tenemos que empezar a romper tabús de las cosas que nos han enseñado en la iglesia o que hemos aprendido mal o hemos entendido mal. Por ejemplo, el hecho de que solo tenemos una pequeña espada, que es la palabra. ¿Sabe? La palabra no es una pequeña espada, es un sable samurái, por decirlo de alguna forma, de fuego, que corta, penetra, alcanza. Tiene un poder increíble el tema de la espada. Pero ¿sabe? No solamente su espada, sino la oración también es una bomba. Es como algo muy poderoso. Mejor no digo nada porque van a pensar que estoy hablando de armas y nos vayan a censurar. Pero ¿sabes? Es fácil para nosotros sentirnos atacados por la espalda, por el hecho de que no esperábamos algo. Pero nada sorprende a Dios. Y por esa razón nos preparó para que aprendamos a discernir, aprendamos a entender los tiempos. De lo que hablamos en la enseñanza pasada, entendiendo los tiempos. Es simple recordar que Él vio
lo que sucedería y que nos preparó para ello, eso es un hecho. Pero hace una diferencia enorme a nuestra respuesta a la dificultad. Cuando tenemos nuestros corazones anclados en esta verdad acerca de su naturaleza, tenemos que hacer un inventario de nuestras armas, de nuestras herramientas. Es decir, que como si fuéramos a un día de campo, a una excursión, una expedición, nosotros tenemos que meternos, familia, a ver en qué estamos equipados. Ahora, también es importante que nosotros lo hagamos con nuestros hijos, que aprendamos o que entendamos con qué están equipados nuestros hijos. Yo quiero que usted los observe el día de hoy y usted diga, a ver, vamos a buscar en la mochila de mis hijos, ¿sabe? Y sin duda usted se va a dar cuenta que su maletita va muchas veces vacía. ¿Sí me escucha? Su maletita va muchas veces vacía. Mis hijos qué herramientas pueden traer en su mochila? ¿Cómo los he preparado para la vida en este proceso? Si en este proceso duro que estamos viviendo, nuestros hijos están viendo lo que está sucediendo y ellos están aprendiendo con nosotros, por eso yo le invito a que usted empiece a hacerles conciencia a sus hijos de lo que está viviendo. ¿Sabe? La mayoría de nosotros como padres tratamos de que ellos no se den cuenta de lo que vivimos. Ahora, no hablo de eso de que se trate de que, ay, mi hijo, mira, no tengo para esto, no tengo para el otro. Pero en un momento de crisis no es como para llorar con los hijos, pero sí es para hacerles conciencia de que tienen que cuidar las cosas. Que miren su esfuerzo, que miren su dedicación, que miren todo el trabajo que usted hace. ¿Por qué? Porque no queremos que los hijos sepan nada, que vivan una vida feliz, pero sabe, los hijos se dan cuenta de todo. Así que yo le invito a que usted revise en su maleta, en la maleta de sus hijos, qué armas tienen para cruzar este proceso en la vida, que mire usted en su maleta de viaje de esta vida, qué herramientas tiene. Dice, bueno, pues tengo la palabra, bueno, trae ahí algo muy poderoso. Bueno, la oración, usted es persistente en la oración, diga, wow, tengo la oración. Los dones, la revelación, las amistades, no sé qué tantas cosas Dios le haya dado para pasar este proceso, pero ¿sabe? Usted tiene que darse cuenta que tiene que preparar esa mochila con armas, con herramientas, para que usted pueda enfrentarlo en esto que usted está viviendo. El pilar de una respuesta automática de nuestra parte es la convicción apasionada de que Dios es bueno. ¿Sabe? Dios siempre es bueno. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Lo primero que tenemos que entender, familia, al pasar un proceso difícil, un proceso duro, es entender el hecho, escuche, de que Dios es bueno. Es algo que usted y yo tenemos que entender todo el tiempo. Si estamos pasando este proceso, este tiempo de crisis, debemos saber que Dios es bueno. ¿Qué le parece? Si está usted pasando un momento difícil en cualquier área, en la área de salud, lo único que usted tiene que saber es que Dios es bueno. Si su problema es en el matrimonio, y no lo digo por solo los que estamos activos o viendo esta enseñanza, sino porque la gente lo ve más tarde. La gente lo ve durante el día, otros lo ven durante la tarde, durante la noche del siguiente día, o lo siguen viendo, pero el hecho y la verdad es que pasemos lo que estemos pasando, familia, Dios es bueno. La palabra Dios es bueno es fácil decirla mientras todo está bien, pero cuando usted lo habla y lo dice, Dios es bueno, aún pasando en una situación difícil, ¿sabe? Eso es increíble. ¿Por qué? Familia, porque dudar de su bondad, inventar explicaciones por las cosas que no entendemos, que normalmente eso hace la religión, o caer en la ansiedad o en la depresión, no serán opciones para nosotros. ¿Sabe? La religión lo que hace es justificar la falta de respuestas. Lo voy a decir, la religión lo que hace es justificar las faltas de respuestas. Y Dios siempre quiere darnos respuestas a lo que estamos viviendo. Lo voy a repetir, Dios siempre quiere darnos respuestas. Yo quiero que usted me ayude a escribir, si usted puede escribir, ponga ahí, Dios siempre quiere darnos respuestas. La religión siempre va a decir, Dios sabe sus motivos, aunque es una realidad, pero justificamos siempre lo que no entendemos. O decimos, Dios tiene planes para... Y aunque es una realidad, pero lo justificamos. Pero es un hecho de que Dios es bueno.
Es como saber exactamente qué hacer cuando la luz del aceite se enciende en nuestro auto, lo que hablamos el otro día del tablero, cuando la verdad de la bondad de Dios no está alcanzada firmemente en nuestros corazones. No solo estamos desplazando de nuestro propósito un conflicto, sino que poseemos la sensibilidad del corazón, la sensibilidad de la fe, para percibir las armas y herramientas que Dios nos ha dado para que encontremos nuestro desafío y para prepararnos antes de cualquier situación. Aprendemos esta lección cuando los discípulos le hablaban con Jesús. Al poco tiempo de ser testigos del milagro de los panes y los peces, los discípulos estaban en un bote en medio de la tormenta en el lago. ¿Saben? En medio de esta temporada Jesús caminó sobre el agua, aquietó la tempestad. Los discípulos estaban espantados por la demostración del poder, por la incredulidad y probablemente por la propia falta de preparación para enfrentar otro obstáculo, por su propia autoridad. ¿Sabe? Estamos muy limitados en muchas cosas. En este ejemplo nosotros podemos saber, entender lo que hacían los discípulos es que se sorprendían, se fortalecían en lo que Jesús hacía, pero para el siguiente evento, para la siguiente ocasión, ¿sabe? Ellos se espantaban. Ellos no sabían qué hacer. Si Dios se había multiplicado los panes y habían visto un milagro increíble en la tormenta, ellos no recordaron que Dios era bueno. Fíjese. ¿Qué sucedió? Estaban espantados y Jesús hacía un milagro y yo me imagino que ellos se fortalecían en Jesús, pero pasaba otra cosa y se volvían a espantar y no sabían qué hacer. Lo que nosotros tenemos que estar preparados, familia, todo el tiempo es para saber que Dios es bueno. Dios es bueno, y esa palabra yo creo que, así como hemos dicho en algunas frases de esta semana, de la semana pasada, como somos un cielo abierto para mucha gente, que ya la estoy poniendo en práctica. Yo quiero que usted, si es de cielos abiertos, usted aprenda esta palabra y diga: quiero ser un cielo abierto para mi familia, quiero ser un cielo abierto para mis compañeros de trabajo, quiero ser un cielo abierto para mi iglesia. Así que, como cielo abierto, la gente tiene que escuchar de usted la palabra: Dios es bueno. Dios es bueno. Aunque vivamos momentos difíciles, la palabra para el día de hoy, para su vida, es: Dios es bueno. Pero es que Dios es bueno. Enséñale a sus hijos que Dios es bueno. Porque si no le enseña a sus hijos que Dios es bueno, ellos no lo van a aprender y le va a costar el mismo trabajo que le ha costado a usted, a su familia, aprender de Cristo. Así que hable, diga: Dios es bueno. Esta frase creo que es una frase poderosa, una palabra que se nos tiene que meter al corazón. Pasemos lo que pasemos, Dios es bueno. Que en la tormenta digamos: Dios es bueno. Cuando tengamos hambre, cuando tengamos necesidad, digamos: Dios es bueno. Y ¿saben? Son esos procesos, esas cosas en donde vamos a caminar y sin duda la gente va a escuchar que diga: pase lo que pase, Dios es bueno. Marcos da la siguiente explicación para la relación, ¿sabe?, entre Dios, escuche, Jesús y los discípulos. Fíjese, en Marcos 6:52 dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos de su corazón. En esta temporada de Jesús, del ministerio de Jesús, estaba entrenando a los discípulos para que hicieran lo que Él hacía. Cada milagro que Jesús hacía en presencia de ellos, ¿sabe?, era una lección acerca de la naturaleza de Dios y una invitación a que ellos vivieran esa revelación. Al calmar la tormenta estaba demostrando una dimensión de poder y una dimensión de autoridad de Dios que lógicamente se conectaba con el poder y la autoridad que había demostrado antes en el milagro de los panes. Es como si les hubiera enseñado a multiplicar y siguiera con las sumas o las restas o las divisiones, pero ¿sabe?, ellos no podían avanzar porque no habían entendido la primera lección. Hay muchas cosas que Dios ya nos dejó pasar, situaciones duras. ¿Sabe una cosa que yo he entendido y se la comparto de mi corazón? Es que cada cosa que pasamos,
Tenemos que aprenderla rápido, decirle a Dios, Dios, ¿qué está pasando? Y le cuento. Un día, hace muchos años, yo estaba, creo que recién casado. Sí, creo que sí, estaba recién casado. Entonces, sí, que estaba recién casado. Entonces, haga de cuenta que mi labio se me hizo así, un labio y otro así. Me hinchó como una alergia. Pero así horrible. Me dio un montón de comezón y la boca se me hinchó así. Después, enseguida, me dio un gripón así, pero en un minuto me pasó todo. Empezó a dar una alergia horrible, empezaron a llorarme los ojos, a estornudar. Horrible, horrible, horrible. Entonces, estaba yo en casa, en la iglesia, en la casa pastoral de la familia de mi esposa. La iglesia estaba en el tercer piso, la iglesia estaba abajo. Entonces yo entré al baño y dije, ay, qué pena que me vean todos con la boca hinchada, qué pena que me vean todos con los ojos así todos chiquitos, todo agripado o todo alérgico. Entonces, pues yo sí me preocupé y dije, ay Dios mío, ¿cómo voy a salir ahorita? Todos estaban mis cuñados, estaban muchachos de la iglesia, y yo dije, pues se van a reír de mí, ¿no? Entonces, me tardé en el baño y mi esposa toca la puerta y me dice, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y ya, pues me dio pena, le estaba recién casado, abro la puerta y le dije, no, mira mi labio, cómo lo tengo, todo así, todo hinchado, y mis ojos así todos, le digo, todo alérgico, todo raro. Entonces, me dice, todo va a estar bien. Eso me hizo algo en el corazón. Y enseguida, ¿sabe? No pasaron ni 2 minutos. El labio se me deshinchó al instante. El labio desapareció la comezón. La alergia se me quitó en un instante. No tuvo que darme una pastilla, no tuvo que hacer nada. Solamente el hecho de que yo escuché y me dijo todo va a estar bien. Entendí y Dios me dijo, el amor, escucha, el amor hace milagros. Después en esos días, un hombre que no tenía, ya le habían amputado sus piernas, un hombre que ya estaba desahuciado, en la iglesia pues se pasó a decir que ya tenía solamente 6 meses de vida, que pues le agradecía a la iglesia y todo eso, un señor ya no tan grande, era pues, como 60 años, pero ya no tenía sus piernas, ya no tenía funcionando el hígado, el riñón, ya no tenía funcionando nada. Cuando pasa a testificar eso, Dios me dijo esto una noche antes. Entonces yo le dije a ese señor, oiga, Dios puede hacer una obra, ¿me deja usted orar por usted? Entonces, cuando bajo, ya oramos por el Señor, le dije a los muchachillos, vénganse, porque les dábamos clases a los niños. Entonces oro por ese hermano, y la esposa le digo, oiga, una pregunta, ¿desde cuándo ustedes no se dicen te amo? Y dicen, ¿qué? Sí, ¿desde cuándo ustedes no se dicen que se aman? Y sabe, esta mujer dijo, ay hijo, pues tenemos, no sé, 40, 50 años que no nos decimos te amo. Es que fíjate que su carácter, es que fíjate que esto, es que es bien grosero. Y empieza el hermano, pues es que tú esto y es que tú lo otro. Y empezaron los dos, ¿sabe? Yo pues no era pastor, apenas estábamos empezando este rollo. Cuando nosotros aprendimos una noche antes de lo que Dios nos quería decir, le dije, es que ¿sabe qué pasa? Que el amor provoca milagros. ¿Sabe? La prueba de una noche antes fue así chiquitita, chiquitita. Ahora le estaba hablando a una gente que tenía un problema enorme, un problemón, porque al papá de familia ya le habían dado solo 6 meses de vida. Yo solo tenía una alergia. Pero, ¿sabe? Aprendimos en ese momento tan pequeñito lo que Dios puede hacer a través del amor. Y, ¿sabe? Ese día le dije a la familia, ¿sabe? Ustedes tienen que aprenderse a perdonar, a amar. Yo no sabía que al paso de los años nosotros nos convertiríamos en pastores. Enseguida, ¿sabe? Esta familia empezó a darse gracias, a decirse con permiso, a decirse hola, a decirse buenos días. Después nosotros nos fuimos de esa iglesia, sus papás, los hermanos tuvieron que salir, nosotros nos venimos aquí a Coacalco a la iglesia, encontramos una iglesia nueva,
Nos empezamos a congregar y, ¿sabe? Dejamos esa semilla plantada en esa familia. Lo que nos enteramos después, porque frecuentábamos a unos amigos que teníamos por allá, resulta que este hombre no vivió 6 meses, vivió 6 años más, ¿sí? Y eso a mí me trajo una enseñanza increíble de que uno tiene que aprender rápido de lo que está viviendo para poder salir. Ahora, no todos los aprendizajes son rápidos, hay procesos que nos moldean, como el tema de la necesidad, como el tema de la economía, el tema de mantenernos humildes en actitud, en mantenernos sobrios, en mantenernos conscientes de las cosas, de aprenderle a dar valor a las cosas, de ser agradecidos. ¿Sabe? Muchos de nosotros tenemos que pasar esos procesos, ¿sabe? Para seguir aprendiendo, porque a Dios le urge que nosotros seamos gente especial. Y muchas veces la forma especial de mantenernos con los pies en la tierra, ¿sabe? Es con los recursos limitados. Así que tenemos que aprender rápido para que Dios nos saque, pero ¿sabe? El amor hace muchas cosas. Le explico esta historia de nuestra vida, ¿por qué? Familia, porque Dios es bueno. Y para siempre, dice la palabra, es su misericordia. Pero la palabra central del día de hoy es Dios es bueno. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor cada día, familia, entendiendo y aprendiendo que Dios es bueno? Tenemos un plato de frijoles con quesito, con su chilito, con su bolillito, hermanos. Dios es bueno. Si usted va a un restaurante y pide una carne y usted tiene la oportunidad de comprarse tenis, de comprarse ropa, de hacer lo que usted tiene que hacer o quiere hacer, Dios vuelve a enseñarnos que Él es bueno. Despertamos y hay el refri lleno, Dios es bueno. Despertamos y si el refri no está lleno, Dios es bueno. Estamos todos con salud en casa, Dios es bueno, pero si hay un problema en casa, tenemos que aprender a decir, Dios es bueno, porque Dios nos prepara para cada situación de la vida. Dios nos prepara para cada situación en la que vivimos, pero ¿sabe? De nuestra boca tiene que salir que entendamos que lo que vivamos en el Señor, Dios es bueno. Dios nos prepara para el siguiente paso. Y la victoria la tenemos en el nombre de Jesús, pero sabiendo que Dios, nuestro Dios, es un Dios bueno. A mí me da mucho gusto entender esto, que Dios es bueno y que todo va a estar bien. Es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Sabe? Hace exactamente casi un año a nosotros nos dio este tema de la cochinada. Y Dios es bueno. Dijimos, Dios es bueno. Nos preocupamos, pero, ¿sabe? Dios siempre es bueno. Pase lo que pase, Dios es bueno. ¿Ok? Entonces los discípulos, ¿sabe? Vieron los panes y los peces, no entendieron, no aprendieron. Vieron lo del mar, no entendieron, no aprendieron. Muchas cosas que nosotros hemos ido viendo, viviendo, tenemos que aprender de que a Dios ayer nos libró, hoy nos va a volver a librar, familia. Usted tiene que estar agradecido de eso. Si Dios nos pasó por un proceso ayer, hoy va a estar con nosotros y mañana va a estar con nosotros. Así que es momento de que usted tome esta actitud, usted se fortalezca en el Señor y Dios le diga, y usted le diga a Dios, voy a estar bien porque tú eres bueno. ¿Sabe? La vida pasa rápido, la vida se acaba rápido, pero tenemos que meternos en el corazón que Dios es bueno, porque eso dice su palabra. Y para siempre es su misericordia, para siempre, no significa que hasta que se acabe la vida, para siempre. ¿Por qué no entendieron la lección de los panes? La pregunta, ¿por qué los discípulos no entendieron la lección de los panes? Bueno, porque sus corazones estaban duros, no tenían la fe básica respecto a quién es Dios y no entendían la forma en que Él trabajaba para orientarlos, aprender las lecciones que les prepararía la vida y el ministerio para enfrentar una tormenta. Mire, el tiempo de los fariseos, jebuseos y todos los que estaban en la Biblia haciéndole estorbo al pueblo o que pues luchaban contra
contra Jesús en su ministerio. Estos fariseos se hicieron en el tiempo de Malaquías a Mateo. Es un tiempo que se cree que fueron 400 años. En esos 400 años se levanta este grupo de gente religiosa a tratar de interpretar y hablar por Dios. ¿Ok? Muchos años de oscuridad, muchos años sin que Dios hablara, hasta que llegó Juan el Bautista. En este tiempo, gente trataba de enseñar, de no perder su fe, de entender sus fundamentos, pero ¿sabe? Sin la voz de Dios no hay nada. Sin la voz de Dios, sin Dios, lo único que hay es religión. Los discípulos habían crecido escuchando esas enseñanzas, posiblemente unos ni siquiera la habían escuchado. Pero lo que hacían los fariseos, después también vamos a hablar de esto, lo que hacían los fariseos era que ellos tenían el poder de gobierno, ellos tenían el poder social y el poder religioso. Ellos manipulaban todo lo que funcionaba en un país. El gobierno, escuche, el gobierno, los movimientos sociales y los movimientos religiosos. Ellos eran los más ricos, ellos tenían poder, ellos tenían autoridad hacia la gente. Por eso cuando Jesús habla con ellos, a ellos les habla de una forma durísima. Les dice sepulcros blanqueados. Les dice muchas cosas, les dice por fuera ustedes aparentan ser hermosos, aparentan estar bien, llenos de luz, llenos de decoraciones, llenos de flores, pero por dentro ustedes están muertos, por dentro ustedes tienen gusanos, por dentro ustedes están podridos, por dentro apestan. Eso es lo que Jesús decía acerca de los fariseos. Así que la palabra de Dios, ¿sabe? Siempre es una bendición, pero la palabra de Dios siempre es dura. Ahora, le digo esto ¿por qué? Porque los discípulos venían de esos aprendizajes, de esa cultura donde nunca habían escuchado a Dios hablar, hasta que se aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que chocó con esa enseñanza de los fariseos. Y Juan el Bautista dijo, lo que viene después de mí no tienen idea, por eso tienen que cambiar su mente. ¿Sabe? Cuando ellos, en la palabra arrepentimiento, tiene que ver con transformación y un cambio de mente. Lo que Juan el Bautista decía era, cambien su forma de pensar, que eso es la palabra arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, entonces, es increíble entender, familia, es increíble saber que Jesús prepara un tiempo nuevo y sin duda va a sacudir la mente de los discípulos. Sin duda Jesús va a sacudir la mente del pueblo, sacudir la mente de los fariseos, sacudir la mente del gobierno. Por eso cuando Jesús llega, incomoda, ¿sabe? Porque ellos ya veían algo diferente que no habían visto, oído ya por 400 años. ¿Saben? 400 años, quién sabe cuántas generaciones haya, por lo menos unas 7 generaciones. Por lo menos 7 generaciones. Entonces, imagínense, 7 generaciones sin la voz de Dios, sin la profecía, solamente los rollos que tenía Isaías, los rollos que había en Joel, los rollos que había mucho más atrás. Entonces, cuando viene Jesús a darles una palabra nueva, sin duda, sacudió su mente y no era tan fácil de entender. El día de hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo, ese Espíritu que nos redarguye, que nos enseña, que nos muestra. Pero sabe, usted y yo tenemos que aprender a oír la voz de Dios, y la voz de Dios para usted es Dios es bueno. Que usted aprenda el día de hoy, que usted se fortalezca en el Señor en esta mañana con la palabra Dios es bueno. Sin duda puede ser una situación de necesidad, como le digo, pero Dios es bueno. Hay que aleccionarnos todos los días, hay que animarnos en Dios todos los días, hay que fortalecernos en el Señor todos los días. Ayer hablaba yo con una pareja y les decía, nosotros tenemos que animarnos a nosotros mismos. Aleccionarnos es ver que es posible, escuchen, empujarnos. Posible es perfectamente ser obedientes a los mandamientos del Señor. Obtener lo que necesitamos, ¿sabe? Está disponible en Dios. Ser usados para llevar a cabo un milagro, pero aún no obtener las herramientas que Dios puso a disposición por causa de un corazón endurecido.
¿Sabe? Dios puede sacarle de ese proceso, de esa tormenta. Puede usted pasar, pero si usted no aprende, habrá otra prueba en donde Dios le quiere mostrar que Dios ahí está. Ahora, la reprensión de Jesús les dio la posibilidad de arrepentirse para que recuperaran lo que habían perdido en el milagro anterior. Nuestra habilidad para conectarnos con lo que Dios está haciendo en medio de circunstancias difíciles, ¿sabe de qué depende? De nuestra habilidad para recordar quién es Él. Otra vez lo voy a decir, nuestra habilidad para conectarnos con lo que Dios está haciendo en esta circunstancia difícil depende de nuestra habilidad de recordar quién es Él. Le voy a explicar esto muy fácil. Dios le ha suplido alimento un día anterior, unas semanas antes. Si la respuesta es sí, déjeme decirle que Dios va a responder para hoy y Dios va a responder para mañana. Dios le ha sanado días atrás, semanas atrás. ¿Ha visto usted un milagro de salud en su vida? Familia, es que usted pueda recordar que Dios le va a sanar el día de hoy, le va a sanar el día de mañana. ¿Qué ha provisto Dios? ¿Sabe? Ha provisto todo. ¿Sabe qué significa? Que Dios no le va a dejar. Pero su capacidad de recordar lo que Dios ha hecho atrás es el poder de saber que Dios le va a responder el día de hoy. Dios le ha sanado, Dios le ha salvado, Dios le ha rescatado. Ayer, Dios lo va a hacer el día de hoy. Pero eso depende de usted. Por eso usted se tiene que fortalecer en Dios para decir, Dios me ha liberado, Dios me ha dado, Dios me ha multiplicado, Dios lo hará hoy. Esa es la capacidad que usted y yo tenemos de saber que Dios va a responder por nosotros. Nuestra habilidad para conectarnos con lo que Dios está haciendo en medio de las circunstancias difíciles depende de nuestra habilidad de recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. La historia de nuestra relación con Él tenemos que recordarla. Por eso dice la palabra que el testimonio es poder. Cuando usted testifica, familia, de lo que Dios ha hecho, usted activa poder en la gente. Y la gente dice, si Dios lo hizo en el pastor Héctor, si Dios lo hizo en la pastora Maxi, si Dios lo hizo en la vida del hermano José, si Dios lo hizo en la vida de Irmita, si Dios lo hizo en la vida de Hugo Enrique, si Dios lo hizo en la vida de cada uno, familia, Dios lo va a hacer en mi vida. Por eso tenemos que hablar de sus cosas, hablar de los testimonios, hablar de lo que Dios hizo y de lo que Dios seguirá haciendo. Le garantizo que si está usted viviendo algo difícil, si está viviendo una situación complicada que supera lo que sus fuerzas o su comprensión, o se toma el tiempo para repasar su historia con el Señor, siempre encontrará, escuche, una herramienta, una palabra profética, un versículo, algo interesante que le va a recordar que usted ha llamado la atención de Dios con un testimonio, una estrategia de oración. Por ejemplo, cuando Dios puso en su arsenal algo que le da la clave para superar la situación presente, también es posible que necesite arrepentirse de la dureza de corazón que le ha impedido obtener lo que Dios ya dio a usted. A medida de que se convenza más y más de que usted es una persona con una identidad y un propósito grandioso, de que está preparado para el momento que está atravesando y de que todo el cielo está esperando para apoyarlo cuando elija ser fiel a su propósito, cambiará su percepción de cuáles son las fuerzas más operativas en su vida. Esta percepción lo abrirá a la lección sobre las realidades invisibles que lo rodean. Un cambio como ese hace un aprendizaje natural, un aprendizaje sobrenatural. Familia, usted debe saber que en su mochilita de viaje de esta vida, la oración, la fe, la confianza, lo que usted habla es poderoso. Es decir, que cada día le damos una herramienta para que vaya en su mochila de viaje de esta vida y usted diga, tengo que fortalecerme. Yo no sé si usted vio la enseñanza de ayer, pero si no la ha visto, escúchela. Hablo del tema de la honra y la deshonra. Un tema súper interesante. Voy a continuar la próxima semana, pero ¿sabe? Necesitamos meter en nuestra mochila de viaje que cada día
recordar las proezas y los milagros que Dios hizo atrás, o lo hizo en la vida de alguien, es el mismo Dios que va a hacer cosas nuevas en nuestra vida. José descubrió esto cuando se enfrentó a su destino, vio los planes y los propósitos de Dios y escribió con un ímpetu y un poder que superan los planes malignos de sus hermanos. En Génesis 50:20 dijo: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo: salvar la vida de mucha gente. Hace unos días escribí en mi página: mucha gente intentó hacernos daño, pero Dios lo usó para bendecirnos. Esta declaración no niega la realidad de que sus hermanos eligieron cosas terribles para lastimarlo, para afectarlo. Pero ¿sabe? No se concentraron en una realidad superior de que sus planes no pudieron cancelar los planes de Dios. De hecho, aquellas intenciones malvadas de convertirlo en una herramienta de sufrimiento, Dios lo convirtió en una herramienta de bendición, y que Dios usó, ¿sabe?, a José para preservar la vida de su pueblo muchos años adelante. ¿Qué le parece? Aunque Dios no hace mal, no crea el mal, este no limita sus habilidades para lograr cumplir todo lo que Él se ha propuesto en nosotros. Familia, cerramos esta enseñanza, nos vemos mañana, pero déjeme decirle que los planes de Satanás por lastimarlo no van a lograrse. ¿Por qué? Porque Dios ocupa eso para empujarlo al siguiente nivel, a la siguiente temporada. Dios quiere llevarlo a lugares donde usted no se imagina. Dios quiere llevarnos a lugares que usted no se imagine. Pero ¿sabe? Usted necesita aprender esto, que usted necesita ser fortalecido en el Señor para continuar, para seguir adelante. Nuestra vida tiene que ser un testimonio de éxito. Familia, su vida tiene que ser un testimonio de éxito. Que al final de sus días, escuche, digan sus hijos: mi padre y mi madre fue una mujer que siempre oró por mí. Que sus hijos puedan decir: mi padre y mi madre fueron hombres que buscaron a Dios. Mi padre y mi madre, ¿sabe?, fueron hombres, fueron mujeres que siempre enseñaron a crecer, que siempre me fortalecieron en el Señor. Ayer yo decía en la predicación, porque hablábamos acerca del tema de la honra, y una de las maldiciones de la deshonra, ¿sabe?, es la muerte en la juventud, la muerte prematura, la muerte en la edad viril, dice la palabra. Una de las cosas que queremos hacer, escuche, y se lo enseñamos a la gente, y lo dijimos ayer en la enseñanza: necesitamos aprender a que nuestros hijos nos honren, y nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestros hijos. ¿Para qué, familia? Para que vivamos bien, simplemente. Para que vivamos bien. Necesitamos ser esa gente de testimonio, de un día contar lo que pasamos duro, de un día de contar lo que vivimos, y sin duda, ¿sabe?, vamos a ser testimonio para mucha gente. Nuestra vida tiene que ser un cielo abierto para la gente. Que alguien se me acerca, tiene que ser un cielo abierto, una puerta abierta, una ventana abierta al cielo. La gente viene y dice: tengo necesidad. Bueno, soy un cielo abierto donde puedo enseñarte, empujarte a hacerlo. ¿Sabe? Nuestra enseñanza no es acariciar a la gente, nuestra enseñanza es dura, porque la vida es dura. Y nadie vive una vida plena, una vida en paz, sin antes ganar la guerra. ¿Ok? Así que, familia, les amamos, les bendecimos, les honramos, les respetamos, ¿sabe? La honra tiene que ver con verle superior. Ahora nosotros preparamos estas enseñanzas gratis para usted, ¿sí? ¿Por qué? Porque a usted lo vemos superior a nosotros. Y usted tiene que honrarnos de esa forma, en saber que nuestro esfuerzo es importante. Así que, familia, les amamos, les bendecimos. Aprenda de las cosas que Dios le está dando, está enseñando, para que usted salga rápido de aquí y su vida sea ese testimonio en donde usted
un día le inviten a compartir y le diga, cuéntanos tu testimonio, y usted puede decir, un día Dios hizo esto en mi vida, pasó esto, yo no entendí, pero Dios me sacó adelante, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, y Dios será bueno hoy y será bueno también mañana. Que su vida, sabe, que usted sea un hombre, que usted sea una mujer, que se levante a hablar de los testimonios que usted ha vivido en Dios, y que usted le abra el cielo a mucha gente a través de su vida, su testimonio de vida y su testimonio como persona. Así que familia, les amamos, les respetamos y nos vemos mañana a las 6:15 de la mañana. Diga conmigo, Dios es bueno. Y para terminar, diga Dios es bueno. Amén. Diga Dios es bueno. Otra vez ponga Dios es bueno. Y esto es muy interesante. Así que quiero mandar un abrazo a todos los que nos están viendo. Ermita, George, un abrazo. Hermana María, hermano José, un abrazo. Pastores, un abrazo. Todos los que nos ven ahí. Hugo, un abrazo. Pastora, un abrazo. Entonces, bueno, pues todos los que nos ven en el transcurso del día, Dios es bueno. Esa es la palabra. Cómo nos fortalecemos en el Señor esta mañana recordando que Dios es bueno. Y sabe, mañana Dios va a ser bueno. Y pasado Dios va a ser bueno. Les mandamos un abrazo. Por favor, nos vemos, conéctese. Y sabe, nos vemos ya. Ayer estrenamos nuestro auditorio, donde seguimos compartiendo la palabra de Dios. Ya viene a gusto, ya viene en paz. Así que Dios es bueno y Dios ha sido bueno y Dios será bueno. Un abrazo, familia. Nos vemos en la próxima clase, mañana a las 6:15. Y por favor escriba, participe y nos vemos. Les bendecimos. Un día exitoso, un día de gloria, un día de puertas abiertas, un día de oportunidades, un día de salud, un día de sanidad, un día de milagros, un día de bendición, un día de prosperidad. Declaramos todo esto para usted el día de hoy. Un abrazo.